Escucha, medita y vive el mensaje de Dios para ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Reflexionemos el Evangelio. Quien guarda mi palabra no verá la muerte. La promesa esencial de Jesús es el de no morir, y es un no morir para siempre. La vida vencerá a la muerte. Quizás en un primer momento sus oyentes no lo entendieron. Creyeron que Jesús hablaba del no morir, de no convertir esta vida en otro modo de vivir, sino continuar para siempre con el mismo modo de vida. Jesús se sitúa fuera del tiempo. Abraham, dice, llegó a conocer su vida, lo vio y se alegró. Los judíos entienden que fue Jesús quien conoció a Abraham. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Es la pregunta que lanzan los judíos. Pero como tantas veces nos encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús no responde directamente a las preguntas que los judíos le hacen. En este caso, la respuesta de Jesús les confunde más. Es a la anterior a Abraham. Es fácil entender y hasta comprender que los judíos concluyan que Jesús se está riendo de ellos. De ahí su reacción, de ahí su querer apedrearle, que obligó a Jesús a esconderse. Pero fíjense bien, queridos hermanos, Jesús sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Sabemos que el Evangelio de Juan es parte de una suma de distintas tradiciones de la palabra de Jesús, a veces no bien unidas, al menos con una lógica que esperaríamos. Pero el texto de este Evangelio, a pesar de su dificultad para entender su lógica, no deja de ser una llamada a ver lo que somos, ver nuestra historia desde la perspectiva de Dios, al que Jesús llama Padre. Hay de ayudarnos y de poder reinterpretar nuestra vida como inmersa en Dios. Nos pide que veamos a Dios en nuestra vida, que la entendamos y ver con los ojos de Dios más allá de las peripecias puntuales de nuestro vivir. Queridos hermanos, el Evangelio nos deja una magnífica enseñanza. No es fácil no dejarse someter por las circunstancias, pero es necesario vivir la circunstancia en referencia a la visión trascendente de Dios, de nuestro ser. Difícil reto para vivirlo, pero pudiéramos hacernos esta pregunta y quedarnos con ella meditándola durante este día en lo que el Evangelio nos propone. ¿Cómo nos vemos nosotros ante los ojos de Dios? Es la pregunta que deberíamos hacernos, queridos hermanos. Que la persona de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a ser mejores cristianos cada día.